Bueno, este reconocimiento dijimos que es la forma por excelencia por la cual se puede llegar a establecer el segundo vínculo filial. ¿Cómo se hace el reconocimiento? Es ante el registro. Este es el único que da un título de Estado formal, digamos, pero también se puede reconocer a través de un instrumento público o privado o a través de un testamento. ¿Sí? La obligación del registro siempre es hoy notificar a la madre y al hijo. Esto es una novedad porque antes había chicos reconocidos que no se enteraban que habían sido reconocidos por un progenitor hasta tanto no iban a renovar el DNI. Así que hoy se consagra como novedad en el código. El reconocimiento es irrevocable, no necesita de la aceptación del hijo, puede reconocerse a un hijo fallecido y hay distintas reglas que ustedes después van a poder ir estudiando solos en el código. ¿Qué es importante? Que el reconocimiento queda reservado para los progenitores en los casos de los niños nacidos por filiación biológica en el marco de una filiación extramatrimonial heterosexual. ¿Por qué esto queda reservado solamente a la filiación heterosexual y extramatrimonial? ¿Por qué no se aplica? Porque en lo que tiene que ver con parejas homosexuales, digamos, o heterosexuales que recurren a la TRA, donde se recurre a material genético de un tercero, la determinación de esta filiación siempre va a tener vinculación directa y se deriva del consentimiento previo, informado y libre. Es decir, que el reconocimiento queda solo reservado a la filiación extramatrimonial y cuando hay filiación por naturaleza. ¿Sí? Esto es importante, de todas maneras lo van a leer claramente del código, porque ustedes van a ver que las TRA siempre van de la mano con este consentimiento previo, libre e informado. Esto también se los pregunto, ¿podría existir un derecho a no ser reconocido? ¿Sí? La posibilidad de que yo diga, no, ya hace 17 años que yo me manejo solo con mi mamá, nunca nadie me reconoció y ahora viene este señor a decir que es mi papá. ¿Podría existir o no este derecho? Bueno, esta es la regla que yo les decía, siempre en las TRA, ¿cómo se determina este segundo vínculo filial? En los supuestos de TRA, la determinación de la filiación se deriva del consentimiento previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dispuesto en el código, etc. ¿Sí? Bueno, ahora entramos a ver un poquito de acciones, muy rapidito, porque acciones propiamente dichas las vamos a ver con el próximo PowerPoint para no ser tan largo que ya me quedó muy largo, les digo. Así, ¿cuáles son estas disposiciones generales que tenemos en acciones? ¿Qué artículos vamos a ver? Bueno, las reglas de competencia, lo que yo les contaba. Va a ser competente en todos aquellos procesos relativos a niños, niñas y adolescentes. Esto está en una parte genérica del código, que son los artículos 700 y pico. Fíjense que está el 716. Siempre va a ser competente en estos procesos donde estén en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes, el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida, ¿sí? Donde realmente desarrolla sus actividades como niño, niña y adolescente, entonces se facilita el acceso a la jurisdicción, ¿sí? La posibilidad de acceder al juez más cercano, más próximo. Siempre las acciones versan sobre un título. Esto es importante porque es importante tener en cuenta que está en juego alrededor de todo este tema la idea de orden público. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende comprobar un estado. ¿Sí? El ser hijo de o el ser progenitor de son, digamos, si no se logra y es necesario promover una acción, son acciones que tienen que ver con este título. ¿Sí? Se crea un nuevo estado, el estado de hijo y el estado de progenitor. O se modifica un estado que se ostentaba si yo promuevo una acción de desplazamiento, porque impugno un vínculo filial establecido. Entonces, como justamente tienen que ver con el estado, tienen caracteres de las acciones de Estado y particularmente de las acciones de filiación dentro de las acciones de Estado. Son imprescriptibles, son inalienables, son irrenunciables, tienen que ver con la persona misma, ¿sí? Respecto de los hijos nacidos por TRA, vuelve a aclarar el artículo 577 y emplazados conforme las normas legales que están vigentes, mediando consentimiento previo, informado y libre, no es admisible impugnación, reconocimiento o cualquier otra acción o reclamo de vínculo filial. O sea, cuando veamos acciones, vamos a estar fuera del marco de las TRA. ¿Sí? Cuando vemos acciones, vamos a hablar de filiación por naturaleza. Las TRA quedan siempre vinculadas de manera inescindible al consentimiento previo, informado y libre, donde se plasmó la voluntad procreacional. Es eso lo que importa. Para crear vínculo filial lo que importa es dónde está plasmada, cómo está plasmada esta voluntad procreacional. Hay pruebas genéticas en el proceso de filiación a las que podemos acceder. Hoy por hoy, esto hace que el proceso filiatorio sea muy seguro si nosotros tenemos acceso a esta prueba genética. ¿Qué pruebas ofrecemos en cualquier proceso donde está en juego un tema filiatorio? Hay libertad probatoria, con lo cual cualquier prueba es importante. También puede haber prueba de testigos, pero con el avance que ha tenido la prueba de ADN, por supuesto es una prueba que es determinante. Pero ¿qué es lo que pasa si quien está demandado como posible progenitor se niega a someterse a esta prueba?
Bueno, hoy la ley dice que ante la imposibilidad de recurrir a esto, la negativa es valorada como indicio grave, contrario a la posición que adoptó el renuente. ¿Qué significa indicio grave? Ustedes lo pueden ir viendo de manera más detallada y más amplia a través de la jurisprudencia que yo les fui subiendo, ¿sí? O de los casos que tienen para resolver. Pero ¿qué significa indicio grave? O sea, hoy la ley califica al indicio como grave, que tiene que ver con esta actitud del demandado a no querer someterse a esta prueba genética. ¿Qué consecuencias tiene para la ley hoy esto? Siempre, ¿por qué? ¿Por qué le damos tanta importancia a la prueba genética? Porque por la prueba genética podemos llegar al acceso a la verdad, ¿sí? Porque tenemos derecho a la identidad que está en juego. Y entonces la conducta procesal es determinante. Y esto tiene que ver con la carga de la dinámica de la prueba y con determinados principios que hacen al proceso, pero que en definitiva tienen que ver con la posibilidad de llegar a la verdad, del acceso a la verdad. Y si el demandado murió, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos recurrir a material genético de los progenitores naturales del fallecido, o sea, de sus padres biológicos, o también podemos exhumar el cadáver. Esto está receptado también en una regla del código. Acá en esta diapo yo les pongo cómo se establece, incluso entre los fundamentos del proyecto, la posibilidad de juego de ambos artículos. ¿Sí? Si el demandado vive pero se niega, el indicio es grave. Si vive pero es imposible la prueba, se puede llevar a cabo en parientes hasta el segundo grado. Si está fallecido, puede haber prueba genética con sus progenitores naturales y si se niegan o incluso el juez lo considera pertinente, puede exhumarse el cadáver. Bueno, ¿cómo juegan estos dos artículos? Hasta acá sería, pero esto continuará, o sea, en un PowerPoint un poquito más cortito, con mucha menos explicación, vamos a ver después acciones filiatorias. Muchas gracias.